¿Y cómo estás viendo la gestión de Jorge Macri? Hoy lo veo al municipio como que ha encarado una cantidad de actividades todas juntas y cuando uno observa, inclusive cuando vienen los impuestos, se hablan de una serie de cosas, algunas que son una promesa que probablemente se concreten y ojalá que así sea, como ser el tema del Puente Saavedra, que ha sido una cosa que ha postergado durante muchísimos años una zona vital de Vicente López y bueno, yo soy de los que francamente me alegra que se logre destrabar y sea en la gestión que fuere, hoy Jorge Macri como intendente y el impulso que le está dando Randazzo en su doble condición de ministro, pero además de candidato presidencial, esa circunstancia nos ha posibilitado destrabar algo y bienvenido sea. Después observamos la obra del Metrobús, que es una obra que arrancó en los últimos días del año y bueno, se está desarrollando con la intención de inaugurarla, que es una obra que considero que tiene varias aristas para analizar, entre ellas la forma en que fue hecha el aporte económico por parte del municipio y esa relación con la ciudad, que evidentemente yo no comparto, porque considero que el municipio debe preservar una serie de resortes, amén de lo que significa la irrupción de la obra en sí, que también, como decimos siempre, ojalá que salga bien, porque no es bueno que salga mal nada, y no es bueno que nada salga mal. Lo que sí no puedo dejar de analizar que las consecuencias de esa obra para muchos vecinos van a ser malas, independientemente de que favorezca a un número importante de vecinos en cuanto a la velocidad del traslado, pero a otros les va a condicionar y les va a afectar su vida en el lugar de residencia y en el lugar donde tiene su actividad comercial. Y esto es inexorable. ¿Por qué? Porque si bien el Metrobús puede ser una muy buena decisión para muchas cuestiones, sin duda desalentará el hecho del uso del auto, pero convengamos que donde está enclavada es una zona donde hay una densidad de autos importante, donde ya existe toda una cantidad de vehículos porque son de los propios habitantes y porque además este recorrido de ese puñadito de cuadras que tiene el Metrobús en Vicente López afecta zonas que tienen una gran densidad, desde supermercados, el cuartel de bomberos con las condiciones que significa un cuartel de bomberos y muchos efectores de salud o vinculados a ella. Con lo cual hay un tramo de 3, 4, 5 cuadras que tienen una afectación en donde la gente se acerca, realmente se acerca con un vehículo por esto que yo apuntaba. Sí, por necesidad. Sinceramente, estaba pensando en la salida de los bomberos, va a ser un tema. Por eso te digo, delicado, sinceramente es una zona donde está enclavado que trae muchas dificultades para la propia actividad de la avenida Maipú y la actividad comercial. Pero la verdad que para el propio barrio ya genera consecuencias realmente muy complejas, que esto es algo que es un impacto que no se va a poder revertir. Evidentemente eso ya no se revierte, modificando la calidad de vida y la condición de vida de esos vecinos. Independientemente, vuelvo a decirles que probablemente quien tome el colectivo viaje más rápido si va en un corredor. Sí, no, en ese sentido también el vecino cercano va a estar beneficiado, pero digamos la vida no solo transcurre en un metrobús. No, pero ¿sabes qué pasa? Justamente el vecino cercano cuando tenga que trasladarse, pero el vecino cercano vive. Claro. El vecino cercano tiene que padecer la paralela Maipú, que es la que ya se viene tomando por la densidad de vehículos que hay, independientemente de los problemas que hay. El vecino tendrá que entender que tenemos casi en esa zona el equivalente a 2 o más autos por frente de casa. Sí, es una realidad. El vecino vivirá las consecuencias de muchos edificios que se construyeron en épocas donde no se requería estacionamiento y hoy todos esos propietarios o inquilinos tienen 1 o 2 vehículos. O sea, yo hablo de los datos objetivos, de los datos reales, de lo que se vive en un distrito como el nuestro, que además por la zona donde está enclavado hace que prácticamente se corten las paralelas a Maipú, como que de pronto no tenemos opciones. Por un lado con la vía, que corta a la altura de la calle Villate, que hace una diagonal y corta, y por el otro lado la quinta presidencial. Por eso insisto, el Metrobús probablemente en la 9 de julio ha tenido y tiene de hecho un éxito y ha permitido una fluida circulación. Otra realidad es en Juan B. Justo, y creo que otra realidad es sobre este tramo de la avenida Maipú. Pero más allá del éxito o no de esta decisión, las consecuencias que genera en toda esa barriada de Vicente López y parte de Florida realmente es muy negativa. Y otra cosa que también está en marcha es el centro universitario. ¿Yo qué quise decir con esto? Claramente lo que digo es que durante casi ya iniciando el 4º año de gestión, transcurriendo el primer mes, de lo que estamos hablando son de cosas que todavía muchas de ellas no están concretadas. Y una es una promesa que, vuelvo a repetir, bienvenida sea. Pero han transcurrido casi el 3er año pleno y algún mes de esta gestión. Con lo cual,
fuera de estas cosas que están en marcha y algunas podemos compartirlas, otras tendremos que ver cuál es el resultado. Por ejemplo, el centro universitario sabemos que evidentemente hay que ver cuáles son los resultados académicos y otras cuestiones que hacen al desarrollo propio. Sí. Y vuelvo a repetir, me parece valioso que se emprenda. Evidentemente durante los 3 años anteriores se han hecho muy poquitas cosas, algunas muy visibles en cuanto... Por eso te quería preguntar, ¿alcanza para el vecino de Vicente López el Metrobús? No, yo creo que acá... ¿Alcanza esto que vos planteabas, promesa de la universidad, promesa de la refacción de Puente Saavedra, que incluso lo terminaron cargando a Macri por el peloteado floreado, ¿no? Bueno, fue eso. Bueno, lo que pasa es que eso fue en su momento, esta cosa de las campañas de publicitarias, en donde hasta con carteles en los barrios invitaban a conocer el nuevo Puente Saavedra. Sin duda eso y lo que se va a firmar con Randazzo y con el gobierno nacional no tiene nada que ver, pero lo otro te demostraba, francamente, un poco esta cosa de, bueno, hagamos un poco de ruido, hagamos publicidad y sostengamos desde ese lugar que estamos haciendo una obra en beneficio de los vecinos. Se hizo una intervención en la zona del Bajo, en la calle Ascuénaga, que es interesante y que evidentemente ha quedado bien. Y ahora, en el último tiempo, en la avenida Mitre, entre la calle Villate y Ugarte o el Sarfield, también se intervino. Y bueno, habrá quienes objetan o no, habrán... Ahí donde está el bulevar, donde están las palmeritas. Donde están las palmeras. Sí. Sí. O sea, digamos, en esta nueva... como generó un problema de tránsito ahí. Vos me hablás de Vélez Sarsfield y la Mitre. Sí, así es. Bueno, generó un problema de tránsito ahí, al menos lo que dicen los comerciantes de la zona. Dicen, ahí hay un problema porque antes, no me preguntes cómo, pero de alguna manera se arreglaban los muchachos a la hora de doblar y todo eso. Con este pequeño bulevar, con las palmeras, se les complica un poquito, sobre todo en este cuello de botella que significa la confluencia de Vélez Sarsfield, que es la continuación de Ugarte con la Mitre, ¿no? Sí, yo te diría que más allá de esta cuestión, lo que uno puede objetar es tal vez cuál era la zona que requería la intervención inmediata. Entonces, sí. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿cuál era la zona? Vélez Sarsfield. Era Vélez Sarsfield. Bueno. Claro, ese es el problema. Y Vélez Sarsfield no cambió. No, hay un plan para que cambie, ¿no? O sea, como lo estás planteando vos, sería una nueva promesa. Por eso, y bueno, volviendo a lo anterior, la realidad es que en ese aspecto se intervino también en algunas plazas, con obras, con el equipamiento como para que puedan ser accesibles y disfrutar por los vecinos, cosa que muchos vecinos aprovechan. También se ha intervenido en la zona del Paseo de la Costa. ¿No? Sí, en la zona del Paseo de la Costa, que inclusive en el verano convoca una propuesta para que los niños y las familias vayan a disfrutar. Y bueno, evidentemente esas cosas producen un impacto favorable. En el caso de la Costa hay algo que no deja de producirme dolor, porque este mismo gobierno hace más de un año cerró el Centro Cultural de la Costa, y sin decir agua va, argumentando un problema edilicio y de no sé qué problema, pero en realidad todo eso, evidentemente, si era así, no se han tomado las medidas de seguridad que correspondía, porque el lugar sigue estando como está, inclusive hay una dependencia municipal pegadita, y los vecinos pueden acceder y circular por el lugar, está la feria y está todo. Con lo cual, realmente esa fue una decisión absolutamente arbitraria, que no tuvo en cuenta lo que los vecinos querían, en donde hacía ya casi 15 años había vecinos que participaban de la vida de ese ámbito y bueno, eso les permitía encontrarse, eso les permitía disfrutar de actividades culturales. Sí. Eso fue una decisión absolutamente arbitraria. Del mismo modo que digo, yo soy uno de los que va a caminar por la costa, porque evidentemente el lugar es muy grato, la costa nuestra es un lugar bello y nos permite disfrutar. Y cuando hablábamos de la gestión, se inició con mucha énfasis el tema de seguridad, por eso ahí quiero ir, porque no es que no se haya hecho nada, inclusive se compraron equipos, se hizo una importante campaña de difusión con respecto a las bondades de las cámaras y los sistemas de monitoreo, y bueno, y yo lo que creo que evidentemente, por lo pronto, o la información que se transmite no es la adecuada o no se transmite bien, pero en los hechos no se observa el beneficio de esa política. Y lo digo porque hablando con vecinos, por ejemplo en el caso del barrio de Florida, nos encontramos con que ante 2 episodios de los más graves que tuvimos en nuestro barrio, uno es el caso del auto abandonado de Stefanini y el otro una balacera
que sufrió una persona en la avenida San Martín y Ascuénaga y Blas Parera, a metro, frente cerca de lo que es el supermercado Coto, las cámaras de ese lugar no registraron nada. Con lo cual nos lleva a la reflexión de que si evidentemente hay tantas cámaras, muchas no andan, o el sistema de monitoreo no es el adecuado, y eso lo único que produce es incertidumbre. Uno escucha las campañas cuando hablan de vehículos ploteados y personal que anda circulando. Quiera Dios que todo esto se vaya concretando, quiera Dios que todo esto sea algo más que eslogan o publicidad, porque realmente hay una gran preocupación. Pero cuando uno observa que ante hechos concretos como estos que yo estoy detallando y que además invito a que alguno por favor me corrija y ojalá esté equivocado, evidentemente el vecino o muchos de nuestros vecinos se sienten totalmente indefensos y se sienten totalmente defraudados. Por eso insisto, cuando se habla de gestión nos encontramos y tropezamos con estas realidades. Hemos tenido casos de vecinos que se han ido, estoy hablando de la zona del barrio Golf, que se han ido del municipio a otros lugares porque la inseguridad directamente los empujó para afuera, los expulsó. Y tuvimos acá en estos micrófonos, tuvimos declaraciones de varios de los vecinos damnificados, que hubo a fines de diciembre, hubo una andanada de robos a perfumerías que no estaban custodiadas, que tienen caja, y que de paso se podían llevar algunos productos que todavía quedan de los importados, que prácticamente en un caso los vaciaron. Estamos hablando de Florida Oeste. Sí, vos sabés que en el caso nuestro, en mi familia y en lo personal he sufrido un delito muy violento y además lo ha sufrido uno de mis hermanos, no hace tanto tiempo mi padre, con lo cual para nosotros no era una bala que pegó cerca, ni el comentario que uno puede hacer, claro, ante lo que alguien le contó. Lo escucho, claro. Pero además te sentís absolutamente indefenso y entendés por qué cuando uno va a una reunión, lo primero que algunos vecinos plantean es esa sensación de sentirse desamparado. Entonces, ante ese desamparo, evidentemente surge el reclamo. Y a esto le tenemos que agregar que más allá de las promesas de campaña y de todo lo que significa una intensa presencia publicitaria, evidentemente está el dato real, el dato objetivo. Por eso, mayor tecnología, sin duda es a lo que todos aspiramos. Es saludable que haya una mayor inversión, pero que sea tangible, que sea real, que podamos comprobarla. Que cuando hablamos de visitar un centro de monitoreo no tenga que ser una cosa poco menos que imposible y que cuando nos encontramos con ese escenario vemos que en realidad no reúne las condiciones que uno esperaría que reúna. Cuando además hablamos con gente de la policía, nos ha pasado en reuniones con la policía y nos argumentaba que hay problemas en la articulación. Ahora, Alberto, ¿qué pasa en Vicente López como que y con Jorge Macri, donde pareciese que todos se le animan en el sentido de tener candidatos como ahora desde el ciolismo Sergio Goycochea se ha propuesto como uno de los más reconocidos, dentro del justicialismo hay varios nombres, pero bueno, menciono a Goycochea, ahora Diana Conti ha formulado algunas declaraciones, Adrián Pérez por otro lado, y como que digamos, es una plaza difícil por lo que estás diciendo, por el tema de la inseguridad, que es el tema que más preocupa a los vecinos, y justo en Vicente López parece, o sea, que hay un camino que se está trazando, pero que no llega al vecino. Y escuchamos, creo que los nombres más trascendentes están ocurriendo en Vicente López, ¿no? También en tu caso, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente los que participamos en la vida política, y en este caso hablaste de candidatos de otros partidos, sin duda, y en un escenario a nivel de nuestro país y de la provincia en donde van a salir a disputar distintas fuerzas políticas, es lógico que cada una de ellas presente sus candidatos. Y a mí me parece perfecto, es bueno. Yo no voy a ponerme a analizar las características de ellos, son decisiones que tienen que tomar sin duda cada uno de los partidos, y cada uno entenderá por qué elige a tales o cuales candidatos. A veces cuando uno dice, a mí una figura que es conocida por otra actividad que no sea la política. Bueno, eso resuelve de alguna manera el tema del conocimiento, ¿no? Claro, que es la parte anterior a la intención de voto. Por eso, por lo menos lo conocen, mínimamente está instalado, y capaz que si logramos darle logra algún mensaje o va pegado a una boleta que tracciona, capaz que tenemos una sorpresa electoral. Pero en realidad está bien que sean muchos los que tienen interés en participar, en Vicente López y en todos los pueblos, porque así debe ser. Lo que a veces
uno se plantea es decir, bueno, cuando hablamos de Vicente López y siempre caemos en el tema de la seguridad, no es el único problema que tenemos. Por eso, de algún modo, para salir un poco del tema de siempre, te diría, Vicente López tiene necesidades de obras importantes. Pero, o sea, parece que como no los conocen. Bueno, pero a veces nos encontramos con que, bueno, si no me pasó, no existe, pero claro, convengamos que hay muchos vecinos de Vicente López que se inundan. Entonces lo que tenemos que tomar conciencia es que cuando un vecino se inunda, me inundé yo. Entonces ese problema también me afecta y me abarca. Y creo que justamente uno de los déficits que esta gestión ha tenido es no haber encarado más obras hidráulicas para poder acompañar una situación que por supuesto no le podemos atribuir en responsabilidad al intendente de turno, sino que tiene que ver con muchos factores. No puede ser el responsable de que llueva, pero si nosotros tenemos las medidas adecuadas, sin duda podemos paliar en buena forma las consecuencias de una inundación. Una inundación es devastadora. Yo tengo mi familia en La Plata y no tengo que poner muchos más ejemplos, pero en realidad tener 1,5 metros de agua en la casa es una situación que les digo, los devastó, y eso no es una cuestión de la que la gente se recomponga tan rápido. Y otro hecho que también es importante para nuestra comunidad, pero bueno, días pasados en una reunión con vecinos les pregunto, ¿no? Y me dicen, bueno, no, pero el problema es la seguridad y no sé cuánto, y si cobran o no cobran, pero mientras estén los servicios, digo, bueno, fenómeno, pero ustedes problema de salud no tienen, porque seguramente ustedes tienen un buen prepago. En el lugar donde estábamos, evidentemente, la respuesta era esa. Entonces me miraron, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿alguno de ustedes tiene PAMI? Entonces alguno dice, sí, pero tengo el prepago tal. Ah, bueno, pero entonces no estás sometido a donde te pueda enviar PAMI o una obra social que tal vez tiene hoy un efector que tenés que ir a buscarlo a Barracas, porque la obra se fue cerrando y bueno, vos pagaste, aportaste por el trabajo que tuviste y tenés que retirarte a otro lugar. Hoy nuestra realidad hace que haya también muchos vecinos que requieren de la atención de la salud pública. Claro. Y esa atención de la salud pública también es una de las cosas que ha caracterizado al municipio de Vicente López, y de algún modo encontramos también en esa área un déficit muy marcado, al que se suma que una gran cantidad de afiliados al PAMI capitan en Vicente López con el efector municipal. Recibe un beneficio el municipio por eso. Pero no, que además es muy simple, hace un convenio por el cual cobra una cápita. Pero pensemos un poquito, ese vecino al que le descuentan de su obra social, que es PAMI, él está pagando, el municipio cobra. Y además ese vecino, como contribuyente, contribuye a la salud pública. O sea, tiene una doble imposición, entre comillas, y no tan entre comillas. Esto es un dato objetivo. Y la salud... O sea, paga salud pública y paga salud privada, ¿no? Claro. Y en muchos casos tiene que verse en la obligación de cubrirse. ¿Por qué? Porque el servicio no es el adecuado. Hay muchos que lo pueden hacer, pero la verdad es que hay muchos que no. Entonces hoy el sistema de salud nuestro realmente deja mucho que desear. Y los problemas que está afrontando nuestro hospital municipal y las salas de la periferia, se le suman, por ejemplo, las graves dificultades que está atravesando la maternidad Santa Rosa. Evidentemente no se está gestionando bien, y cuando uno dice esto no lo digo, no me da alegría, a mí me duele porque en definitiva los que tienen que ir a atenderse ahí son mis vecinos, son mis pares, es mi familia, con lo cual yo no quiero que padezcan estas situaciones. Pero en un municipio como el que tenemos, en donde a veces inclusive se pueden dar el lujo de decir que disponen de recursos para tener un colchón o ahorrar, están faltando insumos básicos. Entonces, sumamos el problemita, que no es problemita. Sí, no, falta conciencia colectiva. Hablamos del tema de la salud, hablamos de falta de obras hidráulicas de fondo. Vayan a la Plaza de la Paz, donde se está haciendo el reservorio. Esa obra no está terminada. Entonces, a ver, hay muchas cosas que están todavía sin concluir, y por otro lado hay una gran presión tributaria sobre los vecinos. Eso a mí me ha llevado a la reflexión. Yo no hubiera podido votar nunca este presupuesto. No lo hubiera votado porque evidentemente quien está gestionando con los recursos que tiene no está haciendo las cosas como yo creo que las debería hacer. Y de algún modo, y entiendo que la herramienta del presupuesto es una herramienta que tiene que tener quien gobierna, pero evidentemente tendrá que demostrar también que los recursos son volcados del modo que deben ser volcados. Queda claro. Marcos de Olivos dice